La historia está llena de batallas, de reyes y también de revoluciones. Pero entre líneas y entre esos momentos que son grandilocuentes, que siempre nos llaman la atención, también se esconden episodios que parecen haber sido sacados de un sueño bastante febril, por así decirlo. Personas que bailaron hasta morir, carne cayendo del cielo, algo increíble, o guerras que duraron siglos, más de 300 años, pero donde no se disparó una sola bala. Hoy, en un soplo de historia, exploraremos 6 eventos reales y documentados tan extraños que cuesta creer que ocurrieron en la vida real. Ponte cómodo porque esto es historia pura. Y empezamos con el primer caso que es documentado, que está en los anales, está registrado como parte de las bitácoras de los historiadores. Y hablamos del caso número uno que tenemos el día de hoy, del primer caso que tenemos para mostrarles, que es la plaga del baile, que tuvo lugar en Estrasburgo por allá por 1518. Estrasburgo actualmente que forma parte de Francia. En el verano de 1518, en la ciudad de Estrasburgo, entonces formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico y que actualmente es Francia, como decimos, una mujer, Frau Trofea, comenzó a bailar sin parar. Apareció por las calles del pueblo y todos empezaban a aplaudir, todos notaban la alegría de esta mujer que bailaba y no se detenía. Pero lo extraño era que lo hacía sin música, tampoco lo hacía con alegría. La gente al inicio sí pensaba que esta mujer, Frau, estaba completamente eufórica, seguramente muy feliz, muy alegre, pero no fue así. Resulta que al fijarse en su rostro, esta mujer, si bien es cierto, bailaba, su cara mostraba dolor, mostraba desconcierto, no sabía lo que pasaba, demostraba malestar, básicamente. Y esto además se empezó a extender porque ella no paraba. Salió un momento en el que empezó a bailar y no se frenó jamás. Pasaron el día, pasó la noche, y ella caía rendida de agotamiento, pero nuevamente se despertaba y otra vez seguía bailando. En una sola semana, unas 30 personas de Estrasburgo se habían unido a esta danza que podríamos decir una danza macabra. Al mes el número creció a más de 400 personas, 400 seres humanos, entre hombres y mujeres, todos bailaban sin cesar. Bailaban en las plazas, bailaban en las calles, bailaban en las iglesias y muchos de ellos murieron. Así es como lo escuchas. Murieron de infartos, murieron por derrames cerebrales o simplemente por agotamiento físico. Es que su cuerpo no paró, su cuerpo no daba tregua. Es como el caso, hay una novela en la que se habla de unos suicidas, pero que estos suicidas son bastante peculiares. Ellos se preparan, desarrollan capacidades atléticas para correr y corren sin cesar. Corren hasta que ya no puedan más, corren hasta que el corazón les explota, básicamente. Entonces, aquí podríamos decir que sucede algo parecido, solo que lo que estaba documentado o lo que está plasmado en este libro es una ficción, no deja de ser una novela. En cambio, lo que vemos en la plaga del baile fue algo que está documentado en textos históricos de que sucedió en Estrasburgo, un fenómeno extraño. Bueno, ¿cuáles son las teorías, las hipótesis que se manejaron con respecto a este muy peculiar evento? Primero, se habla del ergotismo. Bueno, ¿qué es el ergotismo? Es un hongo alucinógeno que está presente en el pan, ¿no? En la harina de trigo. Y esto se puede considerar como un LSD
de manera natural, como una suerte de ácido lisérgico, pero natural, de características naturales, que tuvo una preparación química, digamos así. Ahora, se ha hablado y se ha dicho de que este hongo alucinógeno estuvo presente y que afectó a muchas personas en épocas medievales, es decir, en siglos anteriores a este evento, ¿Y por qué? Porque, ¿qué pasa? El hongo normalmente se desarrolla en lugares húmedos, en lugares incluso donde son oscuros y hay mucha humedad y donde hay cierta fuente de alimentos, ¿no? Entonces estos hongos empiezan a proliferar. ¿Qué pasa? Que estos granos de trigo, esta harina que se molía normalmente en las aldeas medievales europeas, se almacenaba en bodegas, se almacenaba sobre todo pensando en tiempos donde quizás no se iba a tener, digamos, la misma producción agrícola, sobre todo por las marcadas estaciones que se tienen precisamente en el hemisferio norte y puntualmente en el continente europeo. Entonces, lo que hacían estos habitantes era trabajar en los tiempos productivos o en las estaciones productivas y luego lo que se podía se almacenaba de alguna manera, ¿no? ¿Y qué pasa? Que estas semillas, estos granos, estos cereales se almacenaban y en el caso de lo que se empleaba para elaborar el pan, se guardaba y empezaba a producir o empezaba a tener estos hongos, ¿no? Y la gente consumía estos hongos, eso está atestiguado, pero de todas maneras no hay una evidencia, digamos que el ergotismo no es una de las razones más fuertes porque de todas maneras el hongo pudo haber afectado a cierto porcentaje de la población, pero ¿por qué lo hizo por tanto tiempo? ¿No? Es como si esta población o estas 400 personas se hubiesen estado alimentando constantemente con este pan. Es decir, es una hipótesis que podría ser, pero que no es del todo concluyente. Hay otro que es el de la histeria colectiva, que esto lo hemos visto en otros momentos de la historia, incluso recientes. La histeria colectiva a causa del estrés, la hambruna y también la superstición. Y claro, a ver, cuando estamos en masa, ¿qué es lo que suele suceder, no? Cuando hay una manifestación, cuando hay un concierto, un partido de fútbol, la gente se pone eufórica. ¿Y qué pasa? Digamos que en una canción, nos estamos en un concierto, nos gusta mucho una canción, alguien empieza a cantar y luego otra persona también empieza a hacerlo, luego otra más, otra más, otra más, y es un efecto de cadena imparable. Lo mismo pasa, y estos son casos más drásticos, cuando estamos en una manifestación, ¿no? Y se empieza a insultar a una persona o se le empieza a atacar, que esto ha pasado. Por ejemplo, hemos visto en Francia lo que sucede cuando están en una manifestación, ganó el Paris Saint-Germain la Champions League, la gente salió a la calle supuestamente a celebrar y resulta que empezaron a vandalizar un carro, luego empezaron a vandalizar otro carro y la gente tuvo esta actitud como de colmena, ¿no? Esta actitud en masa en la que no se dejaban llevar por un raciocinio individual, sino que tenían este pensamiento colectivo de romper todo, de quemar todo, de destruir todo, ¿no? Y eso es un poco esa parte de esa histeria colectiva. A ver, podría ser, ¿no? Que alguien vio que esta mujer bailaba, luego eran más personas, luego eran 30, luego eran 40, luego eran 50 y la gente se puso muy susceptible, se dejó influenciar y empezó a sentir cosas, ¿no? Esto pasa mucho. En los fenómenos religiosos también suele suceder. Otra es la del castigo divino, que algunos lo veían como una penitencia, vieron que a lo mejor esta persona, la primera, salió, ¿no? Y dijeron, bueno, hay que purgar los pecados, yo también lo voy a hacer, y empezaron a hacer exactamente lo mismo. Podría ser una situación. La otra, un ritual exáctico medieval, una reminiscencia de cultos paganos que dicen que salieron por ahí, una herencia, no sé, de alguna cultura celta, de alguna cultura pagana europea, y empezaron a realizar este acto bastante curioso. Las autoridades
Y miren, para esta situación, ¿no? Las autoridades, en vez de frenar la danza, contrataron músicos y habilitaron espacios para que la gente baile, lo que solo empeoró la situación, ¿no? Las autoridades pensaron que qué bonito, ¿no? Aquí la gente quiere bailar, quiere disfrutar, pero ese no era el caso. Así que esta es una situación única de una epidemia psicosomática al ritmo de la muerte. Vamos con otro caso curioso, el segundo. La Guerra de los 335 años, Inglaterra contra las Islas Sorlingas. A veces la burocracia es más peligrosa que la pólvora. En 1651, durante la Guerra Civil Inglesa, la flota realista se refugió en las Islas Sorlingas, un remoto archipiélago aliado a la monarquía. Los parlamentarios molestos enviaron una flota y declararon la guerra a las islas. Pero jamás hubo enfrentamiento, la flota se retiró y todos lo olvidaron. Un detalle curioso, no hubo tratados ni paz oficial. La guerra siguió activa durante más de 3 siglos sin una sola bala disparada. Es decir, como que la gente se olvidó, los gobernantes se olvidaron del conflicto y ni siquiera declararon una paz oficial hasta que lo recordaron. Recién en 1986, un historiador descubrió la omisión y se firmó la paz de forma simbólica, un récord Guinness que fue la guerra más larga de la historia moderna y la más pacífica también a su vez. Claro, porque la gente se descuidó, se olvidaron de que se declaró la guerra de manera oficial, las vías diplomáticas dejaron en una gaveta este asunto y quedó simplemente ahí. Otro caso más curioso es el de la lluvia de carne de Kentucky en 1876. 3 de marzo de 1876 para ser exactos, Bath County, Kentucky. Una mujer llamada Mrs. Crouch está haciendo jabón en el patio cuando comienzan a caer del cielo pedazos de carne roja, trozos de 5 a 10 centímetros. Algunos eran blandos, otros eran fibrosos. Los vecinos salieron aterrados, no sabían qué estaba sucediendo. La lluvia se produjo durante varios minutos. Llueve carne sobre 2 campos cercanos, era lo que decían los titulares de los periódicos. ¿Qué fue lo que se descubrió? Se enviaron estos pedazos de carne a algunos científicos para que los examinen, para que vean de qué son, y algunos creyeron que era carne de venado, otros de oveja. Unos valientes incluso la cocinaron y probaron. Sabe a cordero con sangre. Es lo que decían esos valientes, ¿no? ¿Cuál fue la teoría más aceptada? Un grupo de buitres carroñeros asustados vomitaron en pleno vuelo como defensa. Su vómito, lleno de carne parcialmente digerida, cayó con fuerza, desagradable pero natural, la única lluvia carnívora documentada en América. ¿Será eso cierto? ¿Será que se pusieron indigestos los cuervos mientras estaban en pleno vuelo? Una situación que quedará para la historia. Les invito a que busquen también este dato curioso. Otro dato curioso más nos lleva hasta Tanzania, en África. La batalla de las abejas en 1914. Durante la Primera Guerra Mundial, las colonias alemanas en África se convirtieron en campos de batalla olvidados. En Tanganica, hoy Tanzania, tropas británicas emboscaron una posición alemana. Todo parecía a su favor, hasta que apareció el enemigo menos esperado, una nube de abejas salvajes, un enjambre imparable. Ambos bandos fueron atacados sin piedad. Las abejas aquí no distinguieron quién era alemán o quién era británico, no distinguieron uniformes, simplemente se dedicaron a atacar. Los soldados británicos desorientados huyeron al río, donde muchos murieron ahogados o por los cocodrilos. Los alemanes también sufrieron bajas, pero fueron menos. El combate se suspendió. Los locales lo recuerdan como la batalla ganada por la naturaleza. Bueno, 2 casos más que tenemos. Este de aquí, el quinto escenario, es el del asedio de estrógenos en el lago Michigan en 1993. No todas las guerras son visibles. En 1993, biólogos comenzaron a notar algo extraño en los peces
del río St. Clair, afluente del lago Michigan. Machos con ovarios, cambios de comportamiento reproductivo. Parecía una mutación. ¿Cuál fue la causa? Una planta química cercana vertía estrógenos sintéticos al agua. Con el tiempo los químicos alteraron el sistema endocrino de peces, anfibios e incluso de seres humanos. Estudios posteriores relacionaron este tipo de contaminación con descensos en fertilidad masculina en zonas urbanas. Un desastre silencioso, un aviso ecológico, una historia más de cómo el progreso puede también envenenar y dañarnos a los seres humanos. Este tema de los estrógenos también es una situación que actualmente también afecta, ¿no? Se ha hablado mucho de los pollos, por ejemplo, que tienen esta alimentación para crecimiento rápido y que cuando son consumidos por los seres humanos también se afectan porque se les dan estos estrógenos, se les dan estas sustancias de crecimiento acelerado, estas hormonas, y claro, estas se las pasan a los seres humanos que también las alimentan. Y en el caso de varones, pues consumir esta hormona obviamente que le afecta. Y finalmente, las hadas de Cottingley, en Inglaterra, por allá por 1917. En plena Primera Guerra Mundial, dos niñas, Elsie Bright de 16 años y Frances Griffiths de 9, tomaron 5 fotos extraordinarias. En ellas aparecían hadas danzantes junto a ellas, con alas, túnicas y también expresiones. Las imágenes llegaron a la prensa y al mismísimo escritor Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, quien las usó como prueba de la existencia de algo sobrenatural. El mundo quedó fascinado con este descubrimiento. ¿Qué pasó décadas después? Las niñas confesaron que usaron recortes de papel sujetados con alfileres, pero Frances insistió. Una de ellas es real, las demás fueron una broma. Mentira infantil o verdadero misterio, el debate sigue. Y las hadas, claro, también. Estos eventos nos recuerdan algo crucial. La historia no siempre es lineal, lógica o predecible. Está llena de episodios que desafían toda explicación, cosas extrañas que pueden surgir. ¿Conoces algún evento extraño que merezca estar en este ranking? Nos lo puedes contar. Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este episodio, compártelo y síguenos en YouTube. También estamos en Spotify. Donde sea que nos escuches, estas son tus historias favoritas. Gracias y hasta la próxima.